permiso, un minutito. Las plantas, las xerófitas, ¿no? Son plantas capaces de soportar sequías, ¿no es cierto? Plantas perennes, reducción del tamaño, justamente presentan para soportar esa sequía, reducen el tamaño de la parte aérea, ¿sí? Las raíces son profundas, muchas veces nosotros escuchamos, ¿no es cierto?, o vemos en las plantaciones de eucaliptus, en el caso de que cuando caen algunos árboles o nos relatan, ¿no es cierto?, justamente vemos esas raíces, ¿eh? También en algunos géneros, por ejemplo los prosopis en la región chaqueña, tienen raíces profundas, justamente para absorber de las capas más profundas el agua, ¿no? La reducción de las partes aéreas que está vinculada muchas veces con las hojas, o se forman órganos aplanados, por ejemplo el tallo. También pueden presentar espinas, ¿no? Las hojas reducidas a espinas, que pueden ser de formas agudas, en forma alenadas, ramificadas, provistas de un tejido vascular rígidas, ¿no? Aguijones que pueden ser fáciles de arrancar porque no tienen tejido vascular, después lo vamos a ver. Y muchas veces estas plantas xerofíticas tienen como una característica que es la suculencia, ¿sí? Captan agua durante los cortos periodos de lluvia, se almacena el agua para la estación seca, ¿sí? Y el agua puede almacenarse en diferentes tejidos, vamos a verlos, y generalmente se encuentran en tallos que son esféricos o plegados, como algunos géneros de cactáceas como la Echinopsis, el género Echinopsis. Bueno, ¿qué sucede en estos ambientes? Las precipitaciones son escasas, hay una alta radiación, los suelos son pobres en nutrientes, el agua en el suelo hay escasez o falta de disponibilidad. Bueno, ¿y cuáles son las estrategias respecto de supervivencia para esos periodos de sequía, ¿no? Generalmente, digamos, el desarrollo, digamos, durante el periodo de sequía hace que muchas veces lo que nosotros vemos es que desarrollan, por ejemplo, flores y frutos inmediatamente y después quedan digamos, con sus bulbos o rizomas letargo, ¿no? Son efímeras, o a veces son perennes, pero esas perennes presentan raíces profundas. En el caso también esas yemas perdurantes pueden estar en los bulbos como vimos hoy, o rizomas, ¿sí?, que van a resistir las condiciones hojas solo en condiciones favorables, ¿no? Resisten la sequía con crecimiento reducido, con suculencia, órganos vegetativos modificados. Vemos también para evitar el déficit hídrico raíces profundas, cierre de estomas, ¿no es cierto?, para producir la pérdida de agua por transpiración, reducción de la transpiración cuticular, reducción de la superficie de transpiración, y generalmente en algunas cactáceas no están desarrolladas las hojas para evitar justamente esa pérdida, ¿sí?, en la superficie de transpiración, aumento de la resistencia hidráulica de las raíces, ¿no es cierto?, acumulación de agua en los tejidos. Bien, y nosotros observamos, por ejemplo, acá tenemos Rubinesia retama, el retamo, es un arbusto, también se presenta la característica de no presentar hojas, ¿sí?,
eh, es una planta áfila, o puede tener hojas reducidas, ¿no? Eh, entonces los estomas, en esas hojas reducidas, fíjense, eh, los estomas están hundidos, ¿sí? La cutícula es importante, una epidermis pluriestratificada con cutícula gruesa y la corteza con parénquima empanizada, ¿sí? Ya que esas serían las características. La cutícula justamente para evitar la pérdida de agua por transpiración cuticular. Bueno, y también en el caso de los tallos pueden tener esta morfología, ¿no es cierto? Sus tallos suculentos y que acumulan agua. Bueno, la epidermis, como vimos recién, puede ser única, muy estratificada, las células pequeñas, las paredes celulares gruesas con capas de cera, puede haber hipodermis, los estomas están hundidos, pueden haber tricomas, esos estomas hundidos, y hay tricomas que van a concentrar el vapor de agua. Los tricomas también vamos a ver en otras especies que son las epífitas, ¿no? Bueno, las células especializadas, fibras o esclereidas en el mesófilo en relación a los haces vasculares, células con cristales, cuerpos silíceos, resinas, taninos, aceites, cavidades de aceites como eucaliptus, taninos y resinas en quercus. También muchas sustancias de metabolismo secundario, cuerpos fenólicos, pigmentos rojos o marrones, mucílagos, serían las barreras, perdón. También hay barreras mecánicas, ¿no es cierto?, evitando los depredadores, espinas, púas. Todos estos compuestos tienen funciones ecoquímicas, actúan como sustancias ya sea atrayentes o repelentes o inhibidoras de consumo. También pueden presentarse como sustancias inhibidoras, también frente a rivales vegetales, y eso se llama alelopatía. Estos metabolitos, los compuestos fenólicos o mucílagos, son metabolitos son productos del metabolismo secundario y van a formar un escudo protector para defenderse, ¿no?, de herbívoros o patógenos, microbios, virus, hongos. Bueno, y siempre hay el mesófilo, por ejemplo, si hubieran hojas, hay una relación de superficie interna, superficie externa alta, incremento del tejido en empanizada, disminución del tejido esponjoso. Algunas características de Pinsert, ¿no es cierto? Estamos en el caso del pinus, que se encuentra en los ambientes donde viven, justamente sometidos a temperaturas extremas, a radiación, ¿no? Entonces habíamos visto la epidermis con células de paredes gruesas, estomas hundidos, una hipodermis, con también células que tienen características de presentar engrosamientos. Todo el tejido vascular está rodeado de un endodermis y a su vez de un tejido de transfusión. Bueno, algunas plantas también que están adaptadas a estos ambientes que habíamos visto, arrosetadas, tienen o son arborescentes, tienen crecimiento secundario, como el ágave, en los ambientes extremos, desérticos, esas hojas son muy coriáceas. Luego que la planta florece y fructifica y muere, ¿sí? Algunas nosotras tenemos como ornamentales. El estado vegetativo tiene estas características, las hojas, y algunas de ellas tardan en florecer entre 8 a 20 años.
y las que florecen una vez, luego de fructificar, mueren, se llaman monocáticos. Los ambientes en los cuales se encuentran. La suculencia, por ejemplo, es otra de las características, ya sea en los tallos o en las hojas. Si ustedes vieron el ágave o la yuca, que son bastante coriáceas, pero hay otras como el aloe que tienen células que retienen, ¿no es cierto?, agua, tienen paredes celulares mucilaginosas, tienen un parénquima erífero y un parénquima que va a retener el agua, entonces tiene un parénquima acuífero y un parénquima asimilador o clorénquima que tiene estas características, ¿no? Eso sería el corte transversal de hoja de aloe. Aloe. Está adaptada a estos ambientes de selva. Esta es la yuca. Bien, y la estructura, los mecanismos, dorso ventral, piso lateral, crans, ¿recuerdan? Estructuras homogéneas. Por ejemplo, no en ambientes, digamos, que hay limitantes de agua, habíamos nombrado algunas características como tener esos estomas hundidos, una estructura dorsiventral, o pueden tener cristales, cistolitos. Por ejemplo, una epidermis bilateral o isolateral con parénquima limfanizada en ambas caras. Por ejemplo, son características de ambientes xerofíticos, o estructura crans, como especies como el sorghum, o también estructura de la hoja cam. Entonces, los haces vasculares están rodeados por esas vainas y por las células del mesófilo, y la mayor parte del agua se transporta por apoplasto. Todas las características que tienen el desarrollo de espinas, de sustancias tóxicas, de acumulación de agua en las raíces, la cutícula gruesa para evitar la pérdida de agua por transpiración, corteza de varios estratos celulares, la médula reducida, las raíces extensas y profundas, a veces paralelas a la superficie, la corteza con pocos estratos celulares. Entonces, todas las características o las modificaciones morfológicas y anatómicas para impedir la pérdida del agua se llama xeromorfismo. Y xerofitismo, la capacidad de la planta de resistir o tolerar la sequía, la falta de agua en la planta. Entonces, morfismos se refiere a la anatomía y a la morfología, las modificaciones de los órganos vegetativos que nosotros recién vimos para impedir la pérdida de agua. Y xerofitismo es la capacidad de estas plantas de resistir o tolerar la sequía, la falta, por supuesto, de agua en la planta. Bueno, tenemos algunos ejemplos de funciones y adaptaciones que ustedes vieron independientemente en hoja, en tallo, pero acá lo vamos a ver integrado a este tipo de particular, ¿no es cierto?, de plantas. Tallos con funciones foliar, se llaman arbustos genistioides, con tallos fotosintéticos, ¿sí?, verdes, que tienen un parénquima clorofiliano, o tallos con función foliar, platíclados. Esto lo vemos en opuncia, por ejemplo, planos. Son tallos, ¿no es cierto?, llamados también cladodios o pencas. Las hojas están reducidas a espinas, y ahí vemos el desarrollo, ¿no es cierto?, de flor y frutos.
También son suculentos, o sea, retienen bastante agua. Estos también cladodios en Silocactus truncatus que nosotros cultivamos, que a veces saturamos el agua y maltratamos la planta porque es una planta resistente justamente a la sequía, pero regamos y terminamos perdiendo una planta cultivada. Hay modificaciones, por ejemplo, de esos tallos, como ocurre en Ruscus aculeatus, que se llaman filóclados. Las hojas verdaderas, miren, están reducidas y esto es el tallo. Y ahí vemos cómo se desarrollan en este tallo las flores. Las ramas tienen crecimiento limitado, son braquiblastos y presentan aspectos de hoja y se llaman filóclados. Entonces a estos filóclados en forma de hoja se llaman poliformes. Y acá vemos, esta también es una planta muy cultivada. Ruscus. Bueno, vemos entonces la yema floral con filóclado y todos los tallos planos en forma de hojas. Bueno, y después en los lugares extremos, los xerófitos, plantas de lugares secos, tienen estos tallos fotosintéticos y suculentos. También las hojas se transforman, pueden convertirse en espinas, sino también en braquiblastos. Miren, en algunos casos las espinas son muy importantes y miren la reducción de las hojas respecto a las espinas, ¿no? Y bueno, las espinas están conformadas por tejido vascular, entonces son bastante rígidas y agresivas respecto a los aculios o aguijones, ¿no es cierto?, que son emergencias, que no tienen, aquí vemos un tejido vascular, no tienen tejido vascular. Bueno, y acá diversas familias, géneros, han desarrollado la suculencia, estas características, en lo que, digamos, no solamente cuando nosotros vemos suculencia siempre pensamos en las cactáceas, ¿sí? Hay otras familias que han desarrollado esa suculencia, las características similares a las que presentan los cactus, porque o tienen semejantes presiones, ¿no?, esas selectivas, tienen climas semejantes, están en regiones a lo mejor diferentes, pero tienen órganos análogos, ¿no? Desarrollan por un proceso de convergencia, no comparten el mismo ancestro común, esta característica de presentarse, ser plantas suculentas, llamadas también crasas, que evolucionaron de forma similar a los cactus para retener gran cantidad de agua en su interior. Una de ellas, muy cultivada, esta es una Asclepiadaceae, esta es una Euphorbiaceae, también tiene esos tallos suculentos, acá también. Esta es una Asteraceae, con tallos suculentos, una Asclepiadaceae. Entonces, diversas familias tienen características semejantes, ¿no?, pero hablamos de un fenómeno de convergencia, ¿no? Las cactáceas sí tienen las características, no se puede presentar tallos suculentos, hojas reducidas, espinas, pero el fenómeno de la suculencia o plantas crasas se debió, ¿no es cierto?, a diversos órganos, en las euforbiáceas, en las clepiadáceas, asteráceas y vitáceas. Entonces a ello se nombra un fenómeno, y eso lo tienen también en el capítulo 4 de Strasburger, donde les citan las familias y algunos ejemplos. Si quieren después podemos mirar en las consultas.
halófitas, o sea, no todas las plantas que desarrollaron esas características de suculencia son cactáceas. ¿Bien? Eso debe quedar como información. ¿Sí? Bueno, y hay plantas que así como están desarrollándose en ambientes extremos, donde la limitante es el agua, hay otras donde están vinculadas con terrenos saturados en sal, ¿no? En sales, halófitos. Forman matorrales bajos, vemos el aspecto allí, con marcado aspectos xerofíticos, o sea, estafilia, tallos fotosintéticos. Sobre el salitral van a abundar algunas familias, quenopodiáceas y amarantáceas suculentas, pueden crecer a orilla del mar o en estuarios o tierra adentro. El número de halófitos es mayor en climas secos, con intensa radiación solar y escasas precipitaciones. Van a crecer y completar su ciclo de vida en ambientes donde la concentración de sal en el suelo es elevada y pobre en materia orgánica. Pueden ser suelos ricos en cloruros y sulfatos con menor cantidad de sales solubles. Los problemas principales que restringen el crecimiento de las plantas en ambientes salinos son bajo potencial hídrico del suelo y presencia de altas concentraciones de iones específicos como sodio y cloruro. Bueno, tienen distintos grados de suculencia, sin hojas o con hojas pequeñas, como escamas o pequeñas hojas gruesas. Algunas poseen glándulas de la sal. Los tallos a veces son articulados. ¿Sí? Vemos algunos ejemplos, ¿sí? Aquí, detalle, por ejemplo, de hojas de forma piramidal, ¿sí? Que rodean el tallo. Este es el aspecto, ¿no? El jumen, por ejemplo, tiene tallos articulados, rodeados de hojas cilíndricas. ¿Sí? Estas son las hojas, por ejemplo, una quenopodiácea, como glomérulos. Y esas van a tener un parénquima, una estructura, ¿no es cierto?, de la hoja, isolateral. Se observan taninos, acuérdense de los metabolitos secundarios, y tiene adaptaciones fisiológicas vinculadas con retraso de la germinación, biomaduración ante condiciones desfavorables, acortamiento en la estación, por ejemplo, del crecimiento, ¿no es cierto?, cutículas para hacer descender la transpiración, la selectividad a iones específicos para compensar los desequilibrios, y retraso no solamente en la germinación, en la maduración, en la floración. Y bueno, los halófitos acumulan sales en los tejidos, pueden tener glándulas o pelos excretores, pueden tener absorción selectiva de sales, ¿sí? Y pueden confinar sal en estructuras especiales. Y acá tenemos varios ejemplos. De las estructuras, ¿no es cierto?, o tricomas glandulares, uno de ellos es tricomas secretores de sal, que son pelos. Acá vemos que tienen un pie y una cabezuela. Termina en una gran célula secretora apical con una gran vacuola donde se va a acumular la sal. ¿Sí? Como vemos acá, se secreta al exterior al morir la célula. ¿Sí? Entonces quedan condensadas así sobre la hoja. Estos son tricomas secretores de sal. Y glándulas, en este caso teníamos un tipo de tricoma que tenía un pie y una cabeza glandular, ¿no? Y hay glándulas pluricelulares, interúnculos, con una base de células secretoras, ¿sí?, las vacuolas, y las células secretoras apicales, que tienen poros a través de los cuales se excreta la sal. ¿Sí? Esos poros. Glándulas pluricelulares. Acá podemos ver mejor las células secretoras, ¿sí?, las vesículas que se van formando y van exportándose hacia el exterior.
Bueno, acá yo puse que quedan 5 minutos, pero ya vamos a terminar. ¿Sí? Entonces, tenemos de lo que vimos hasta ahora, formas o tipos biológicos, factores limitantes, mesófitas, hidrófitas, higrófitas, palustres, xerófitas, halófitas, ¿sí? Afilia, suculencia, xeromorfismo, xerofitismo, convergencias adaptativas. Y por último vamos a ver las epífitas y holoepífitas. ¿Sí? Muchas veces nosotros vemos sobre árboles o arbustos o sobre rocas que crecen plantas. ¿Ves? Epi es arriba, fito planta. Algunas se desarrollan completamente como holoepífitas y otras son hemiepífitas. Bueno, y todas estas plantas tienen como factor importante la luz, ¿no? El factor limitante, ¿no? También podemos encontrar, con respecto a esto, que no se los coloqué hoy para no hacer tan larga la clase, que ya vieron, plantas trepaduras, enredaderas, lianas, ¿no? Hemiepífitas y epífitas. Bueno, generalmente nosotros, ustedes han observado epífitas, los claveles del aire, ¿no es cierto? Generalmente son plantas adaptadas a vivir apoyadas sobre otras plantas o adheridas a troncos y ramas de árboles o arbustos. El epifitismo va a presentarse en hábitats terrestres y acuáticos, tanto en bosques tropicales y lluviosos como en ambientes templados. Generalmente vemos en los árboles orquídeas, helechos, bromelias, cactáceas también tenemos y pasan por la Plaza 9 de Julio y se detienen en algunos de los árboles, las cañapístolas que están frente a la catedral, van a ver justamente árboles que presentan gran cantidad de epífitas. En general no se dice huésped porque no es un caso de, sí, en el caso es el soporte nada más, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos factores limitantes que serían la sombra, la sequía o un sustrato estéril. Dependen directamente justamente para obtener el agua y los nutrientes de las precipitaciones. Y también a través del aire de las partículas o restos orgánicos, agua, nitrógeno, azufre, iones, nitratos, nitritos, amoníacos, aportados por también otros, interacción con otros seres vivos. Las familias mejor conocidas tenemos las urtidáceas, las aráceas, el bombé, por ejemplo, las bromeliáceas, los caraguatá, que los llamamos vulgarmente, las cactáceas. Hay géneros como ripsales, que son cactus, que son epífitos, las piperáceas y también los helechos. Acá están las orquídeas, que es lo que nosotros conocemos, ¿sí? Generalmente se sostienen de esas raíces importantes que algunas veces también desempeñan la función de fotosíntesis. Y de las epífitas vimos de qué manera, ¿no es cierto?, pueden retener a través de esa epidermis pluriestratificada que es el velamen, el agua. También vemos una exodermis con paredes, se acuerdan que podían estar suavizadas o lignificadas, que también van a evitar la pérdida de agua, justamente al estar expuestas, ¿no?, las raíces. Y bueno, la rizodermis, la habíamos visto, es una vaina esponjosa y blanquecina que el tiempo, si el tiempo está seco, las células están llenas de aire, pero cuando llueve se llenan de agua. Y también la función principal es la de protección mecánica, además de impedir la excesiva pérdida de agua de la raíz en periodos donde hay deficiencia hídrica. Otras de las epífitas son las bromelias, ¿sí?, que se las llaman
tipo tanque. Son las hojas que van a disponerse en forma rosetada, ¿no? Y forman en la parte central un reservorio de agua, ¿no? Que tiene. También pueden haber insectos, acumular humus, nutrientes que son absorbidos por pelos que tapizan esta parte central en forma de cisterna. Bueno, y los claveles del aire, perdón, los claveles del aire, también son epífitos que pueden estar sobre cables, tienen raíces poco desarrolladas y con función más de fijación, y las hojas generalmente están cubiertas por tricomas en forma de escamas dentadas que tienen la función de absorber agua y nutrientes de la atmósfera. Además, estos tricomas van a aumentar la reflexión de la radiación solar, disminuyendo la temperatura en la hoja. Miren qué importante, ¿no? El desarrollo de estos tricomas, ¿no? Bien, y para terminar, solamente una particularidad que, si bien no está directamente en el programa, ¿no? Vamos a ver algunas plantas que necesitan para su nutrición sí tener un huésped, ¿no? Las holoparásitas, ¿no? Verdaderas parásitas que necesitan justamente conectarse con el huésped para obtener de ahí agua y sales minerales y los fotoasimilados, ¿no? Carecen casi absolutamente de clorofila, no porque fotosintetizan y toman de la planta huésped las sustancias orgánicas y sales minerales a través de una conexión que se llaman autorios, ¿sí? Donde la hacen directamente, ese autorio va a conectar ambas plantas, ¿sí? A través de el xilema y el floema. Bueno, y algunas se fijan sobre el tallo del hospedante, parecen epífitas, pero sí, chicos, disculpen, tuve que atender una emergencia. Yo silencié el micrófono. Bueno, disculpen. Bueno, las holoparásitas recién vimos que se fijan sobre el hospedante, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con respecto a los epífitos? Los epífitos tienen desarrollo de raíces, hojas, tallos, utilizan la planta para adherirse nada más. En cambio, las holoparásitas van a tener, como recién lo vimos, una vinculación directa, van a invadir los tejidos hasta llegar al xilema y al floema, ¿sí? Para obtener de allí el agua, las sales minerales y los nutrientes. Esas se llaman holoparásitas. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Muchas veces lo que observamos son los tallos que crecen y las flores de la parásita. En este caso se llama cuscuta. Los tallos son filamentosos y van a envolver las ramas de la planta huésped, que sería esta, ¿no? Que es una Duranta repens, otra especie. Y en los lugares establece, ¿no es cierto?, una adherencia, y allí emite esos autorios que van a conectarse con el sistema vascular. A ver si pasamos cómo se ven los autorios. Miren acá, esta es la planta huésped, ¿sí? Y acá está la parásita. Entonces, tienen esos tallos,
¿sí? Pero lo que hace a través de esta conexión, que se llama nauctorio, es vincularse directamente con el xilema y floema, ¿sí? De la planta huésped. Allí obtienen los nutrientes necesarios para seguir su crecimiento que van a necesitar invadir a otros sectores de la planta huésped y florecer y fructificar. Miren la adherencia que tiene, esta que se ve más verde y con espina, a pesar de tener espina, es la planta huésped, y estos tallos que no son fotosintéticos, ¿sí?, se adhieren fuertemente a la planta y allí emerge o hace la conexión con el xilema y el floema. Esas son holoparásitas. Yo les quería traer nada más como ejemplo que hay algunas conocidas, algunos que son de la Argentina, holoparásita Prosopancha americana, se llama flor de tierra, que crece en algunos lugares desérticos, no están, o sea, bosques por ahí con poca cantidad de xeromórficos, ¿no? Prosopis, sobre las raíces, justamente establecen la conexión, y tienen un rizoma subterráneo, establecen la conexión con la planta, con las raíces directamente del huésped, ¿sí? Y allí emergen lo que nosotros después vemos que serían las características ya reproductivas, o sea, emerge la flor, este es el ovario, estos son los pépalos y los estambres, y justamente directamente desarrolla la parte reproductiva. Nosotros tenemos en la región una planta que se conoce como flor de piedra, Lopophytum leandri, que lo único que vemos es justamente la inflorescencia. Las flores femeninas están debajo, las flores masculinas con numerosos estambres, y va a parasitar las raíces de las leguminosas. En general las vemos sobre anchico colorado, algunos de nuestros árboles, y lo único que tenemos de la planta para conocerla es cuando emerge la parte reproductiva, o sea, todo el desarrollo de las hojas que protegen, las escamas que protegen la inflorescencia. Tenemos flores masculinas y femeninas. Cuando emergen del suelo se observa su floración, las características de esas escamas cobrizas, ¿no? Y entonces acá se las denomina o se las llama flor de piedra. Y generalmente tiene este rizoma, ¿no es cierto?, con el cual se establece y se desarrolla en conexión con las raíces del árbol. Las conocen, ¿no? Bueno, y para terminar, las hemiparásitas, que van a tener clorofila, sintetizan sustancias orgánicas, pero necesitan de la planta huésped para obtener el agua y las sales minerales. También tienen autorios. Muchas de ellas ustedes las ven sobre el paraíso, sobre los lapachos, que se ponen en evidencia cuando caen las flores, las hojas, quedan algo verde, que sería la flor de pajarito denominada. Son hemiparásitas, ¿por qué? Porque realizan una de las funciones, que es la de realizar la fotosíntesis, pero necesitan agua y sales minerales del huésped. Entonces, algunas llamadas hierba pajarito, Phoradendron, las van a ver. Otras holoparásitas, bueno, ya las vieron, confutas. Esta es, generalmente vemos los frutitos en desarrollo, y ahí justo Phoradendron. Bueno, pero fíjense, en las ramas uno ve hojas diferentes, justo
perdón que se fue a ver si tengo, ¿sí? Hojas de estas características que difieren de la planta huésped. Bueno, y otras hemiparásitas como la liga, el muérdago, para algunos que por ahí son de otra parte, nosotros Jujuy, Salta, ¿sí? Y se encuentran también, desarrollan toda la parte vegetativa y reproductiva. Muchas veces las vemos en floración, pero esa floración pertenece a la hemiparásita, ¿sí? No es de el huésped. Otra es Jovina rombifolia, que la llaman sombra de toro, también desarrolla las hojas que tienen esta forma, ¿sí? Y crecen como hemiparásitas de, por ejemplo, de raíces de algarrobo. Bueno, y después, solamente de un modo de nutrición, las plantas insectívoras que requieren, ¿no es cierto?, nutrientes, sustancias nitrogenadas, y desempeñaron, se las traje nada más como modo de nutrición, necesitan, ¿no es cierto?, incorporar sustancias nitrogenadas y han desarrollado mecanismos capaces de atrapar y digerir pequeños organismos, como insectos, larvas, crustáceos, nematodos, gracias a diferentes estructuras que justamente les permiten atrapar a la presa. Esas estructuras pueden estar vinculadas con el olor, con el color, con el néctar. También las hojas tienen como una adaptación en forma de trampa, bisagra o utrículo. Y debido a esto, ¿no es cierto?, tenemos diferentes ejemplos. Acá tenemos una muy conocida, Dionea muscipula, que tiene estas hojas que mecánicamente es sensible, ¿no es cierto? Cuando se posa una mosca o algún insecto, rápidamente se cierran las hojas y queda atrapado el insecto. Después otras tienen pelos pegajosos, ¿sí? Otras en forma de urna también, que hace que el insecto, una vez que cae, no pueda deslizarse por las paredes, en forma de cucuruchos, ¿sí? Algunas tienen, aquí tenemos algunas groseras, por ejemplo, que tienen esos pelos glandulares, quedan detenidos ahí, tienen enzimas que van a justamente digerir, ¿no?, a estos insectos, la parte externa, los nutrientes. Otras que se encuentran en el agua y tienen como estos utrículos, entonces los insectos se forma una corriente de agua y son atrapados en este sáculo, ¿sí?, llamado utrículo. Muy bien, y hasta aquí entonces vamos con este tema, con la unidad 3. Terminamos antes, así que pueden entonces disponer de un horario de una horita, media hora. Y nos vemos en la próxima clase. Si tienen algunas consultas, por ahí yo el viernes de 14:30 a 16 estoy en consulta, ¿sí? Si van leyendo o necesitan algún asesoramiento o guía sobre la bibliografía, en ese horario me encuentran en el aula virtual, ¿sí? En tal caso, después les recuerdo el link. Para la próxima semana estaríamos con la unidad 4, sistemática de licófitas y helechos. Bueno, les deseo una buena semana. Si necesitan, nos vemos el viernes, y si no, la semana próxima.
Hasta la próxima, chicos.